Dice, una base de concreto que tiene la forma de un hexágono regular con los lados de 3 metros, soporta 4 cargas sobre sus columnas. Como indica la figura, determina la magnitud y el punto de aplicación de la resultante de las 4 cargas. Lo que vamos a hacer es mover todas las fuerzas a un punto, puede ser al origen, es muy común que se haga al origen, y después las llevamos a un punto en donde no tenemos que agregar un momento. Si las llevamos al origen, nos va a quedar una fuerza y un momento ahí, ¿vale? Si ya nos salimos de ahí, entonces, si nos salimos del origen, perdón, lo podemos llevar a un punto en donde no se tienen que agregar momentos. La parte clave aquí es que nos dice que este es un hexágono regular, ¿vale? El hecho de que nos diga que es un hexágono regular quiere decir que el lado que tenemos aquí de 3 metros es lo mismo que mide de aquí a aquí, ¿sale? Que también son 3 metros. Entonces vamos a ir sacándolo de uno por uno, lo que son las fuerzas y el momento con respecto a O. Vamos a poner el momento 1, el momento, voy a ponerle, numerarlas, ¿no? Como sea, no hay necesidad de que sea así, nada más para que sepan de cuál estoy hablando, ¿no? Entonces, para la fuerza 1, el momento 1 nos va a dar de menos 3 en I, producto cruz, con la fuerza de 80, menos 80 en J, ¿vale? Entonces tenemos I, tenemos J y tenemos K. Así son positivos, ¿vale? Entonces tenemos que es I cruz J, esto nos va a dar en K positivo y esto es de 240 en K. El momento que genera la fuerza 1 con respecto al punto O es de 240 positivo en K. Vamos a hacer ahora el momento 2. El momento 2 va a ser de la fuerza 2. Para la fuerza 2 tenemos aquí el vector R, que es este de aquí. Para encontrar el vector R, pues necesitamos la componente que tenemos en Y y la componente, perdón, en Z y la componente que tenemos en X. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a dibujar aquí, ¿cómo lo hago? Como si viéramos la vista en planta. El vector R es así, es un vector R de 3 y tenemos una componente vertical que en este caso va en Z, que sería, la estoy dibujando aquí, miren, y otra, una componente horizontal que le estoy dibujando aquí, que esta iría en X. Entonces nosotros sabemos que aquí este ángulo tiene que ser de 30 grados. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el hexágono, si nosotros lo vemos, bueno, imagínense que esto es un hexágono bien hecho. Aquí se forman triángulos que son triángulos donde tenemos 60 grados, ¿vale? Esto para un hexágono regular. Entonces aquí tenemos solo la mitad. Vale. Un hexágono regular, bueno, imagínate que estoy dibujando aquí un hexágono bien hecho, regular. La definición de un hexágono regular es que está formado aquí por triángulos de esta manera, ¿vale? Todos estos triángulos son equiláteros. Aquí son 60, 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 aquí son 60 y aquí son 60, ¿sale? Entonces, eso es por la definición de un hexágono regular. Si quieren, por ahí pueden buscar hexágono regular en Google. Les va a salir eso, ¿no? Que obviamente mucho mejor dibujado, pero les va a salir que es como si estuviera compuesto de 6 triángulos equiláteros. Entonces, aquí son 60. Entonces, la componente en vertical, en este caso, va a ser 3, seno de 60. Y la componente horizontal va a ser 3, coseno de 60. Entonces lo voy a poner aquí tal cual como tiene que ser. Tendremos que va a ser 3 coseno de 60 en dirección de I y tenemos más 3 seno de 60 en dirección de K. Esto va a ser producto cruz con nuestra fuerza, que es de menos 40 en J. Vale, entonces aquí tendríamos el primero, que es I cruz J. I cruz J nos va a dar K positivo, por nos queda negativo. 3 coseno de 60 por 40, esto nos va a dar de menos 60 en K. Y luego tenemos 3 por seno de 60 por 40, que va a ser K cruz J, nos va a dar menos I, por el menos nos va a dar más I. Este va a ser más 103.9 en I. Vale, vamos al momento 3. El momento 3 es el momento que nos genera la fuerza F3. En este caso el vector R va de aquí a aquí.
¿sale? Entonces en este caso es 3i positivo, producto cruz, con la fuerza F3, que es de menos 100 en J. Entonces el producto cruz, nos va a dar, que son 300 en negativo en K. Y por último vamos al momento 4. Para el momento 4 tenemos otra vez otro vector R que está inclinado. Tenemos que nuestro vector R va en esta dirección. Y otra vez tenemos las componentes. La ventaja es que las componentes de este triángulo pues ya no las sabemos, son las mismas que usamos antes, nada más que de sentido contrario. Entonces nuestro vector R nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el vector R va a ser 3 coseno de 60 en I menos 3 seno de 60 en K. Producto cruz con menos 60 en J. Entonces aquí tendríamos I cruz J nos va a dar K, por va a ser K negativo, entonces son menos 90 en K. Y luego tenemos el siguiente que es 3 seno de 60 negativo por 60. Entonces K cruz J nos da menos I, por menos y por menos sigue siendo menos I, sería menos 155.88 en I. Hasta ahorita lo que obtuvimos fueron los 4 momentos que nos generan cada una de las fuerzas en el origen, ¿sale? Los 4 momentos de cada una de las fuerzas en el origen. Recuerden, esta parte se puede hacer al punto que sea, pero se acostumbra a hacerlo al origen. Pero es posible hacerlo al punto que sea y da exactamente lo mismo. Entonces ya nada más lo que restaría será hacer la sumatoria de momentos para sacar el momento resultante. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos va a ser igual a 240 en K menos 60 en K más 103.9 en I menos 300 en K menos 90 en K menos 155.88 en I, ¿vale? Entonces básicamente las I's con las I's, las J's con las J's y las K's con las K's. Entonces tenemos que 240 menos 60 menos 300 menos 90, eso nos daría que es menos 210 en K y 103.9 menos 155.88, eso nos va a dar 51.98 negativo en I. Y nuestra resultante es la suma de las fuerzas. Aquí nada más es menos 80, menos 40, menos 100, menos 60. Entonces tenemos que son menos 280. ¿Qué quiere decir esto? Son kilonewtons, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros colocamos justo en el centro de nuestra imagen, déjenmelo, traigo para acá la imagen para que sea más claro. Si nosotros ponemos aquí la imagencita de esta losita y nosotros en lugar de esas 4 columnas colocamos una fuerza aquí en el centro de 280 y colocamos un momento de 210 alrededor de K y de 51 alrededor de I en los sentidos negativos, eso es equivalente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ¿a dónde puedo mover yo esa fuerza para que no me quede ningún momento? Entonces déjenme hago aquí más o menos un dibujo. Ya sé cómo calcar para que me quede un poquito mejor. Vale, ahí está más o menos el hexágono que tenemos. Entonces, suponiendo que aquí el punto negro es el origen, lo que me dice el ejercicio es si yo lo muevo a dónde, aquí, a qué punto lo voy a mover para que ya no tenga que colocar el momento, ¿vale? Entonces para eso trazamos un vector R, que sería un vector R como de prueba, que es ese que está en azul, y entonces ese vector R tendría 2 componentes. Vamos a tener una componente esta que está en naranja, y vamos a poner otra componente. ¿Qué color la ponemos? De morado, así, ¿no? Entonces si nosotros viéramos desde arriba esto, tendríamos que el vector R es este, y tenemos una componente en naranja y una componente en morado. La componente en naranja vamos a llamarle A, y la componente en morado lo vamos a llamarle B. Por ponerle un nombre da exactamente lo mismo. Entonces, el momento que me generaría esa fuerza de 280 con respecto al origen está dado por la siguiente expresión. Estaría dado por el momento, que va a ser igual a el vector R, pero el vector R vale
B en I más A en K. Entonces tenemos que es 280. Entonces aquí tendríamos que el producto I cruz J nos va a dar K positivo, por este nos queda negativo y tenemos menos 280 B en dirección de K. Y vamos a multiplicar K cruz J, eso nos va a dar menos I, por este menos nos va a dar más I. Entonces tenemos que es 280 A en dirección de I. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Para que este momento cumpla con lo que nosotros queremos, lo tenemos que igualar con este de acá. Entonces tenemos que menos 280 B por K más 280 A por I. Esto va a ser igual a menos 210 en K menos 51.98 en I. ¿Vale? Entonces, como tenemos que las Ks se tienen que igualar con las Ks y las I se tienen que igualar con las Is para que esto sea válido, entonces tendremos aquí dos ecuaciones. Tendremos por un lado menos 280 B va a ser igual a menos 210. Y por otro lado, lo voy a poner en otro color, tenemos que 280A va a ser igual a menos 51.98. Entonces de aquí despejamos y obtendremos que B va a ser igual a menos 210 entre menos 280. Entonces menos 210 entre menos 280, eso nos va a dar de 0.75. Lo mismo hacemos acá y entonces tendríamos que A va a ser igual a 51.98 negativo entre 280. Este nos da de 0.18. ¿Qué quiere decir esto? Ahí voy, lo voy a poner acá abajo. La parte clave de todo esto es el triangulito que teníamos antes. Déjenme lo pongo aquí, miren. Recuerden ese diagramita y ahorita la respuesta que ya nos salió. Entonces, miren, el valor de B es este, 0.75, y el valor de A es este. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros colocamos a ese valor de B y a ese valor de A esto, es decir, así como aquí está, aquí, ya no tenemos que agregar ningún momento. Entonces, ¿cómo sería representando ya en la figura? Más o menos, para que se den una idea, para que vean qué es lo que estamos haciendo. Si yo lo pongo aquí, lo que me dice es que en B son a 0.75 metros del origen, ¿vale? Entonces B, acuérdense cuál es B. B es el que va en dirección de X, entonces a 0.75 metros del origen, más o menos por ahí. Y A nos dice que a 0.18 metros del origen, de hecho ese era negativo, no sé si se lo puse y no lo alcancé a ver aquí, negativo, entonces quiere decir que es hacia acá, ¿vale? Entonces lo que quiere decir es que en ese punto, si nosotros colocamos la fuerza, entonces será una fuerza equivalente a todo el sistema. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.